Padres que dan esperanza. Ahora esto es muy interesante, porque este mensaje no está dirigido solo a los que ya son papás. Está dirigido a los abuelitos y está dirigido a los que aspiran en alguna etapa de su vida a ser papá. Vamos a tratar de darles los elementos necesarios para que puedan trabajar con sus hijos. Es un tema que en lo particular me encanta porque veo una gran necesidad de nuestra iglesia. En nuestra iglesia me refiero a la iglesia contemporánea y obviamente esta, la que el Señor me ha puesto para dirigir. Esta gran necesidad que veo es de darles los elementos necesarios a los papás para que puedan instruir a sus hijos. Porque no falta el papá que es demasiado consecuente con sus hijos. No falta. Y no falta el papá que es demasiado punitivo con sus hijos. Ambos extremos son malos delante de Dios. Tenemos que aprender a aplicar lo que la Escritura dice. Vivimos en un tiempo en donde en nuestro país los derechos de los niños en la última década ha tomado un auge durísimo. En la escuela secular enseñan a los niños a defender sus derechos para con sus papás y que si sus papás no cumplen con sus derechos, ellos pueden demandarlos. Eso vive en nuestro país. No tiene un auge tan grande como sucede en Estados Unidos, pero ahí viene, hermano, ahí viene. En muchas ocasiones me ha tocado ver cómo los pequeños vienen creciendo, crecen y se pierden. Y se pierden. Por alguna razón. Algo nos falló. Y la razón más importante, que a veces tú y yo como papás no estamos conscientes de la realidad que vivimos. Y la realidad que vivimos es que nuestros hijos tienen un corazón inclinado a hacer de continuo solamente el mal. Y no sabemos tratarlo. Porque el que es muy punitivo quiere que obedezca porque él dice, porque es su padre. Y se calla. Y ¡pa! Su cocote. Y no falta el otro que dice, ay, es que, ay, ¿cómo le voy a hacer a... No, es mi hijo, mi único, ¿cómo lo...? No. Eso dice la Biblia, pero yo no lo voy a hacer. Y resulta que se pierden igual. Porque no atendemos a cabalidad el consejo bíblico. Esta es una realidad, hermano. Una realidad. Y no falta el abuelito. Ese dicho que dicen que los abuelitos son para criar hijos y para consentir nietos. No, me perdona si es usted abuelito, me perdona. Y ni siquiera debería yo de pedir perdón, porque le voy a decir lo que dice la Biblia. Pero la Biblia dice que los abuelos están o son para transmitir la palabra de Dios de generación en generación. Deuteronomio capítulo 6. Antes de comenzar, mira hermano, esta es una predicación que di la semana pasada. Le hice una introducción algo diferente y terminó siendo otra predicación. Así que esta introducción la dividí en dos que quedó como una predicación y si no termino hoy, no te apures, te doy la otra parte la próxima semana. Pero quiero que esto quede muy claro, hermano. Primero, voy a hablar acerca de la paternidad de Dios. ¿Cómo es Dios como Padre? Y en segundo, voy a explicar lo que hay dentro del corazón. Y después voy a explicar cómo los padres podemos dar esperanza en 3 puntos basado en Colosenses en el capítulo 3, versículo 23.
Así que voy con la introducción en 2 puntos, que más bien es la primera predicación. Pero antes de comenzar y entrar de lleno, te voy a pedir por favor que me acompañes a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Bendito Señor Dios Todopoderoso, te damos a ti todo el honor, la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Una vez más agradezco a ti, Señor, y a la congregación que nos hayan dado la oportunidad de poder ir y seguir estudiando, seguir aprendiendo acerca de tu hermosa palabra. Pero también, Señor, te quiero suplicar en esta mañana que me uses, que pueda yo exponer tu palabra con claridad, con puntualidad, para que seamos edificados cada uno de nosotros. Que sea quitado de nosotros estos conceptos equivocados acerca de la paternidad. Ayúdanos, Dios, por favor, úsame para que tú seas exaltado, magnificado en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces voy con la introducción, con el primer punto, que es acerca de la paternidad de Dios. La paternidad de Dios. En la oración modelo del Señor Jesús, les enseña, en esta oración el Señor Jesús les enseña a sus discípulos, allá en Mateo capítulo 6, ay Dios, se me quieren salir las quesadillas. Allá en Mateo, en el capítulo 6, ay hermano, se siente re feo. Todos conocemos esta oración modelo de Mateo capítulo 6, dice, nota lo que dice, y cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre. Nota que el Señor Jesús en primer lugar está enseñándole a sus discípulos en la oración modelo, les está enseñando a llamar al Señor Dios Todopoderoso Padre. No es cualquier cosa, por eso Él los lleva de la mano y les dice qué es lo que tiene que hacer. Padre, a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará. Orad pues de esta manera, dice en el versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, escucha, santificado sea tu nombre. Es lo primero que les enseña, a llamar a Dios Padre, y en segundo lugar, a santificar el nombre del Padre. ¿Nota? Qué importante es esto como hijos de un Padre Celestial. Como hijos de un Padre Celestial, tú y yo tenemos que aprender a reflejar al Padre Celestial en nuestras vidas. ¿Cierto? Les enseñó que Dios es nuestro Padre, les enseñó que Dios no es Padre de todos. ¿Sí? Dios no es Padre de todos. Vamos a Juan, por favor, hermanos. Tenemos un Padre exclusivo, pero ahora nota, es un Padre no que nosotros hayamos escogido, es un Padre que Él nos escogió para que nosotros le llamemos Padre. Qué hermoso, ¿ah? Juan capítulo 8, versículo 42 y 44, dice así. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Versículo 44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Nota entonces cómo el Señor Jesús enseña que hay una diferencia muy clara
¿Cuál es la diferencia que hay? Dime qué haces y te diré quién eres. ¿Quién es tu padre? ¿Y el que me cae gordo? Dijo que no te enojes contra tu hermano, que no desees mal a tu hermano, porque te conviertes en un homicida. Y el homicida no heredará el reino de Dios. ¿Y si te conviertes en un homicida, no eres hijo de Dios? Point. Wow. ¿Cierto? Dios solo es Padre de aquellos que son guiados por el Espíritu de su Hijo. Nada más. Romanos en el capítulo 8, versículo 9. Nota lo que dice allí. Romanos capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, vosotros estáis en la carne. ¿Y qué dije yo? ¿Y no están en la carne ustedes? ¿No? Bueno, entonces corrijo. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Nota, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Te das cuenta? Mismo Romanos, capítulo 9, perdón. Capítulo 8, me equivoqué de cita, 14 y 15 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Fuimos adoptados por Dios, hijos suyos. Tenemos la responsabilidad de portarnos como hijos de Dios. Santos y amados, de entrañable misericordia, dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Colosenses en el capítulo 3. ¿Cierto? Así que, hermano, no todo el mundo puede reclamar el privilegio de conocer a Dios como Padre. Solo aquellos que han nacido de Dios. Nadie más. Y aquí hay algo muy interesante. Usted puede estar viniendo cada 8 días y no necesariamente ser hijo de Dios. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar a usted como hijo de Dios? Su comportamiento, mi comportamiento. ¿Sí o no? Esto es lo que estamos leyendo. Note lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 13. Bueno, versículo 11 en adelante dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces los hijos de Dios son nacidos de Dios, no de otra forma. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que reciben a Cristo. Versículo 12 lo dijo con toda puntualidad. Y quienes son guiados por el Espíritu, lo acabamos de leer allá en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 14. Nada más. ¿Usted por quién se mueve? ¿Usted se mueve por la carne o por el Espíritu? ¿Por quién se mueve? ¿Por quién se deja mover? Es ahí se da usted mismo cuenta, hijo de quién es. Las promesas como las de Mateo 11, Mateo en el capítulo 11, nos habla de promesas que son para los hijos de Dios. Mateo, 7:11. Recuerden que tengo dislexia y luego veo los números al revés. 7:11.
de Mateo. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. ¿Te das cuenta? Nosotros, si nosotros sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Así que el privilegio de la oración y la promesa de que Dios obrará todas las cosas para tu bien es parte de la herencia de los hijos de Dios. Nada más. Eso es lo que significa tener a Dios como tu Padre. Existen dos razones por las que comienzo con estas palabras sobre la paternidad de Dios. Una, es que creo que toda la paternidad humana debe usar como patrón la paternidad divina. Debemos de ver cómo es Dios y aprender de Él como Padre. Mucho tenemos que aprender. La guía de cada padre debería de ser vivir de tal forma que sus hijos puedan ver cómo es Dios el Padre. Nota, hermano, el parámetro. Nosotros debemos de ser padres, pero debemos de reflejar a Dios, porque nosotros debemos de reflejar a Dios en la crianza para con nuestros hijos. Ellos deben ver en su Padre un reflejo del divino, aunque imperfecto, obviamente. Deben de ver un reflejo del Padre Celestial en su fuerza y ternura, en su ira y en su misericordia, en su exaltación y condescendencia, en su sabiduría excepcional y en su guía paciente. La tarea de cada padre humano es ser una imagen del Padre que está en los cielos para sus hijos. Ahora pregúntate si realmente estamos cumpliendo con ese papel. La segunda razón por la que comienzo hablando de la paternidad de Dios es para darle relevancia a este mensaje, para que todos en esta sala, en este pequeño saloncito, ya sean padres o no, por eso les decía, cabe para todos. Sea que tengan un padre cristiano o no lo tengas, joven, quiero dejar en claro desde el principio que la tristeza que muchos podemos sentir por nunca haber tenido un padre como el que se describe, y la tristeza que otros pueden sentir porque nunca han sido un padre como el que se describe. Tú y yo debemos de ser el reflejo, escucha esto, que no se te olvide. Tú y yo debemos de ser reflejo del Padre Celestial. Tú y yo debemos de ser eso. Y tú que no te has casado, joven, debes de aspirar a eso cuando tengas tus hijos. Y usted que es abuelito, abuelita, debe de aspirar a eso con sus nietos. No solamente ser lo suficientemente consentidor o lo suficientemente sanguinario para botarlos de su lado. Así que, hermano, ya te hablé de la paternidad de Dios y cómo Dios quiere que nosotros seamos igual que Él, ¿cierto? El segundo punto de la introducción es que como padres nos vamos a enfrentar con un problema del corazón, un problema del corazón. Y de esto tenemos que estar bien conscientes, hermanos, bien conscientes. El que nosotros tengamos una escuela dominical para niños no significa, hermano, no significa que estamos tratando a tus hijos como cristianitos. Estamos tratando a tus hijos como niños que necesitan a Cristo, niños que tienen su inclinación a pecar, niños que tienen que escuchar el Evangelio por parte tuya. No nos delegues a nosotros, la iglesia, tu responsabilidad de criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
La escuelita dominical no debe de ser ni en esta ni en ninguna otra iglesia el kindergarten, donde los vas a ir a dejar, donde los van a cuidar mientras tú vienes a sentarte muy cómodamente a escuchar un mensaje. Eso no es la escuelita dominical para los niños. Papá, debes de estar interesado en lo que les enseñan allá en el salón. Debes de cuidar el material que las maestras con tanto cuidado y tesón preparan para tus hijos. Ha sido muy triste, hermano, que terminando el servicio encuentro el material que les dieron, lo encuentro olvidado, lo encuentro tirado. Nadie dijo nada. Deberías de estar muy interesado en lo que tus hijos aprenden. Porque ya te diste cuenta por qué razón oramos por ellos cuando están aquí al frente. ¿Por qué oramos por ellos, hermanos? Por su salvación. No son cristianitos, reitero. No son cristianitos. Son niños que necesitan a Cristo. Porque si mueren en la condición que están, hermano, todos estos niños ya tienen conciencia de pecado. Ya lo saben, hermano. Ya lo saben. Y los jóvenes también. Y ustedes también. Si mueren sin Cristo, ¿a dónde van? Lo dijo Leo. Yo no. ¿Ok? ¿Estamos conscientes de eso, hermano? Que si nosotros no nos ocupamos de la crianza de nuestros hijos, ¿está de por medio su vida eterna? ¿Estamos conscientes de eso? Por eso tenemos que estar muy conscientes que nos vamos a enfrentar o que nos estamos enfrentando a un problema del corazón. Nosotros sabemos por instrucción de la Biblia que la conducta no es el problema principal de una persona, en este caso el niño. Ese no es el problema. Hermano, tú has de creer que a mí me tienen los niños hasta acá. Que me tienen, dijera mi mamá, hasta la coronilla. Escucha esto, hermano. No son los niños el problema. El problema eres tú que no sabes criar a tus hijos. No les sabes enseñar a qué vienen a la iglesia. Esto se los dije ya ves cómo es uno, ¿no? El niño chillón y le mecen en la cuna, lo despiertan y pega un berrido como el que pegó allá atrás Efraín. Estábamos allá en la casa de nuestro hermano Mario, el pastor, allá en Los Ángeles. Y llegó una pareja a la cual iba a aconsejar mi hermano. ¿Y qué crees que pasó? Yo estaba sentado en la mesa. Ellos llegaron y se sentaron ahí. Yo no tuve la culpa, hermano. El niño chillón y le mecen en la cuna. Llegó la pareja y empezamos a platicar. Tienen 2 niños ellos, tipo Gael e Iván, así más o menos, 2 niñitos, tal vez más chiquitos. Y le digo, y les empiezan a hablar, son una pareja joven los que llegaron, tipo Mo y Cintia. Hermano, cualquier parecido con la realidad, ¿ok? No fue provocado por mí, fue por ellos que se vinieron a sentar aquí enfrente. No, llegan los hermanos, se sientan y empiezan a hablar con los niños y me doy cuenta que como Gael e Iván les hablan sus papás y los niños sufren de sordera, hermano. Por eso Suri luego los anda revisando a cada rato, a ver si realmente escuchan bien. Y yo nada más dije, yo soy invitado
Yo no tengo nada que hablar aquí en la mesa, yo me quedé callado. Pero pues yo veía que no pasaba nada y entonces dije, oye hermano, ¿y qué te pareció el sermón? ¡Ay, pastor, muy bueno! Que me hizo reflexionar porque mis hijos, que... Muy bien. ¿Y qué aprendiste, hermano? No, pues que tengo que aplicar. Pero son obedientes mis hijos, igual que Gael y Iván. Igual. Bien obedientitos que son. Digo, ¿hacemos una prueba, hermano? Digo, pero te aviso, siempre que hago una prueba de estas, salen avergonzados los papás. ¿Quieres que la hagamos? No, sí. Vale. ¿Cómo se llama tu hijo? Samuel. Ok. Así como el hijo de mi hermana Rebe. O más bien como el hijo de Jesús Cano. Ok. Obediente el niño, ¿sí o no? Y para muestra un botón, ponte de pie. Pero no te dije que te sentaras. Entonces le pregunto, ¿cómo se llama tu hijo? Samuel, ok. A ver, háblale. Ya andaba el niño jugando por allá, montándose en los sillones. Le digo, a ver, háblale. Samuelito, ven. Parece que le habían hablado al pastor Samuel. ¿Tú oíste? Así el niño, hermano. No escuchó. Y luego yo le dije, le voy a hablar yo. Y anda brincando el niño. Digo, le voy a hablar yo y vas a ver cómo el niño se va a quedar tieso. Y en automático te va a voltear a ver y va a decir, ¿se a poco sí, pastor? Hagamos la prueba. Dice, a ver, que afino la voz. Sí, porque dije, no se vaya a espantar el niño. No. Y nada más le dije, Samuel. Y empezó a buscar a sus papás así como que, ¿a dónde me trajeron? Le digo, ¿ya ves cómo es cierto? Le digo, ven. Y empezó a moverse así como, ¿iré o no iré? ¿Morderá o no morderá? Hermano, ¿por qué a mí sí me hizo caso y a ti no? ¿Será por la voz, hermano? Algo hay de eso, hermano. Porque yo no vacilé para llamarlo. Y tú le dijiste, Samuelito. Ese suena, si tú quieres ven, hijo. ¿Y qué creen? Pues no quiso. Y le dije, hermano, el problema no es la conducta del niño. El problema es lo que hay dentro del niño. Que tú tienes que estar bien consciente para que el niño pueda recibir atención. Es como ir al médico. Tú no puedes automedicarte. Te estás ocupando de lo externo, de que traes moquillo. Pero te hacen falta colgarte los limones. No, hermano. Tienes que ir al médico para saber qué es lo que necesitas. Si es un virus, si es... ¿Cómo se llama eso de la influenza? No sabes qué es. El principal problema es y siempre será lo que hay dentro del corazón del niño, del mediano y del grande. Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22. Ese texto es muy claro, hermano. Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Salen de dentro. La parte que dice de dentro no es sino una manifestación de lo que está afuera. Lo que hacen afuera es una manifestación de lo que está dentro. Creo que lo escribí al revés. Lo que hacen es solamente una manifestación de lo que hay dentro, hermano.
A tu hijo le gusta compartir mucho sus juguetes con todos los niños que pasan por su casa. Los mete, oye, ven, te convido de mis juguetes, ¿no quieres entrar a jugar con ellos? Eso les dice, ¿no? Pues para que veas que se parecen a los niños de aquí. Pero si tú y yo no estamos conscientes de eso, hermano, no es la conducta. No es la conducta. Hermano, no te enfoques en corregir la conducta de tu hijo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer si se está portando mal? Es su corazón. Hablando de la paternidad de Dios, Dios que nos cambia, hermano. El corazón. ¿Cierto? La Biblia usa el corazón para hablar del yo interior. Lucas en el capítulo 6, versículo 45. Vamos allá, hermano, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es el centro de las operaciones de la vida. Las conductas no son más que alertas sobre la necesidad que tiene tu hijo de ser corregido. Escúchalo, por favor. Las conductas no son más que alertas sobre la necesidad que tu hijo tiene de ser corregido. Todas las veces que tu hijo hace algo mal, se le prendió el check engine. Hay que llevarlo a reparar. Hay que acomodarle la tierra y hay que hacer muchas cosas. Pero no cometas el error de tantos padres al enfocarte en cambiar el comportamiento y no el corazón. No cometas ese gran error, hermano. Si logras llegar al corazón, el comportamiento cambiará. Recuerda que es posible reemplazar conductas irritables por conductas aceptables sin que el corazón haya cambiado ni un ápice. ¿Sí? No hagamos niños fariseitos. No es la conducta, hermano, es su corazón. Quise comenzar así, hermano, porque creo que es lo que hay que apuntalar para poder hablar acerca de los padres que dan esperanza. Si no estamos conscientes de la realidad que vivimos, no podemos hacer nada. Como dice Ted Tripp, autor de un libro que se llama ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo?, dice: un cambio en la conducta que no nace de un cambio en el corazón no es admirable. ¿Acaso no se trata de la misma hipocresía por la que Jesús condenó a los fariseos? No era la conducta de ellos, sino su corazón. Era su conducta, porque su corazón no regenerado decía: es que nosotros hacemos esto, tal cosa. ¿No es cierto? Jesús denunciaba a los fariseos que le honraban con los labios mientras sus corazones estaban lejos de él. Jesús los criticaba diciendo que limpiaban lo de afuera del vaso mientras lo de adentro seguía inmundo, o les decía: sepulcros blanqueados. Hermano, no te enfoques en la conducta de tu hijo, enfócate en su corazón. ¿Ya viste cómo no son el problema? El problema no son los niños. El problema son los papás de los niños. Espero estar llegando a tu corazón con esto, hermano. Y veas que esto es un problema real. Porque recuerda, si tus hijos no son corregidos de dentro, ¿a dónde van a ir a dar? Al Infernation.
¿Ok? Ahora escucha esto. Escucha esto. El corazón determina el comportamiento. Cuando nuestros hijos se expresan de manera pecaminosa, ya sea siendo egoístas, desobedientes, respondones, necios o agresivos, están demostrando lo que hay dentro de su corazón. Nada más. Enfócate en su corazón. Y eso cabe para los niños, hermano, que están chiquitos, que son los que andan dando lata. Y cabe para los jóvenes que también dan lata. Y cabe para los grandes que también dan lata. Lo que hace solamente es manifestación de lo que hay en tu corazón. ¿Cuánta necesidad hay de que nos ocupemos, hermano, de la instrucción a nuestros hijos? Por eso dice Proverbios en el capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es su corazón. El corazón es el pozo de donde salen todas nuestras respuestas a la vida. La conducta es una manifestación de lo que hay en el corazón. J.C. Ryle dijo, una madre no puede saber si su hijo será alto o bajo, débil o fuerte, sabio o necio. Puede ser cualquiera de estas cosas. Todo es cierto, pero hay una cosa que una madre sí puede saber con mucha certeza. Su hijo tendrá un corazón corrupto y pecaminoso. Ahorita va a salir corriendo Lucero. ¡Ah! Mi hijo no. Tu hijo también. Todos, hermano. Si algo de lo que heredaron fueron nuestros hijos de nosotros, fue el pecado. Fue el pecado. Hermano, a nuestros hijos acuérdate, a nuestros hijos desde chiquitos y hasta grandotes, no les tenemos que enseñar a portarse mal. Ya lo saben hacer. Ya están programados para eso. Órale, hacer el mal. Suéltalos tantito y vas a ver si no acaban con este inmueble en menos de... Dura más la predicación que en lo que ellos lo derrumban. Suéltalos tantito y vas a ver. Entonces, tu hijo nace siendo pecador. Como dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, ¿qué dice? ¿Te lo sabes de memoria? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tu hijo nace siendo pecador porque ha heredado el pecado de Adán. Esto es llamado el pecado original. Y explica por qué no tenemos que enseñar a un bebé a portarse mal. Ya lo sabe hacer, por eso hace berrinche. ¿No le gustó? Ahí está la prueba. Sabe que lo estamos exhibiendo. Ay, no, dice aquel. John MacArthur dice lo siguiente: los niños nacen siendo pecadores y esa pecaminosidad se manifiesta no por lo que los padres hacen, sino por lo que los padres dejan de hacer. Fin de la cita. Nota, el problema no son los niños. El problema son los papás de los niños. ¿Cierto o no? El pecado está ligado al corazón de tu hijo y obviamente al tuyo también. Proverbios 22:15 dice, ¿qué dice, hermano? ¿No te acuerdas? Bueno, búscalo pues. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina lo alejará de él. ¿La qué? Yo conozco por ahí una vara vengadora que últimamente no ha funcionado, hermano. Como que ya se hizo como de salva.
¿Cómo es una pistola de salva, hermano? Suena pero no mata, ¿no? Y una vara de salva sale pero nunca suena, ¿no? Te voy a dar. Ahora sí te voy a dar. Y nunca llega, hermano. ¿Quién está mal? ¿El niño o el papá? John Wesley dice lo siguiente. John Wesley definió ligado como fijo o arraigado. Significa entonces que los niños traen fijo y o arraigado el pecado en su corazón, enraizado en su misma naturaleza. Humanamente es imposible quitarlo. Sería antinatural que tu hijo no pecara. También debes tener la justa, o sea, sabemos que son niños, sabemos que hacen y deshacen y que pueden hacer cualquier tipo de cosas. Son niños, hermano. Pero precisamente porque son niños, porque son jóvenes inexpertos también, deben de ser cuidados e instruidos. Sin embargo, esto no excusa a los padres de la responsabilidad que Dios les ha dado de instruir a los niños en la disciplina e instrucción del Señor. Las Escrituras enseñan claramente que el pecado tiene consecuencias. También dicen claramente que los padres deben disciplinar a los hijos cuando estos desobedecen, cuando estos pecan. Pues es algo que no les llega, hermano, o les llega mal. ¿No les llega o les llega mal? ¿Por qué no les llega? Porque, ay no, ¿cómo le voy a dar? Ay no, ya pórtate bien, hijo, por favor. A mí me duele más darte que a ti. Y hasta chillas. Pero no les das. Y no estoy en pro de que lastimen a los niños, aclaro. Estoy en contra del maltrato de los niños. Y estoy en contra de que no los instruyan. De eso es de lo que estoy en contra, hermano. Pero si la hizo, la paga. Sí, hermano. No se la platiques. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando un niño hace algo mal, está manifestando el pecado enraizado que trae en su corazón. ¿Cierto o no? Y está violando el principio bíblico o el principio establecido. Peca contra ti y peca contra Dios, ¿sí o no? Y es de parte de Dios el corregir a nuestros hijos con disciplina física, ¿sí o no? Entonces, si tú no aplicas la disciplina bíblica a tu hijo, tú también pecas y fomentas el pecado en tu hijo. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? No estás sabiendo tratar con el pecado de tu chiquito y con el tuyo tampoco. Si tú no lo corriges para que él no peca, tú pecas. ¿Sí? Y esta es la pura introducción, hermano. Sí, yo también diría, ay, mamá, yo también me quejaría, pero no importa, hermano, es muy saludable. Cuando los padres obedecen el mandamiento de Dios de instruir a sus hijos en justicia a través de corrección y el uso de la vara, ponen en marcha los medios que Dios usa para expulsar la necedad del corazón de los niños. Ve qué hermoso. Los medios que Dios nos dio para expulsar del corazón la necedad de los niños. ¿Cómo quieres que sean tus hijos? Ayúdalos, corrígelos. Que no, hermano, no vaya haciendo, dice aquel. Que tu amor por tus hijos sea un corazón enfermizo. No vaya a ser, hermano. Que nunca los corrijas, que nunca los instruyas.
Dijera alguien que yo conozco, que los dejes crecer ahí silvestritos. No vaya a hacer eso. El que no aplica disciplina a su hijo, no le tiene un amor natural de padre. Lo toma como un hijo bastardo. ¿Sabes qué es un bastardo? Un hijo no legítimo. Cuando tú no corriges a tus hijos, los enseñas y los instruyes, eso estás haciendo con tus hijos. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que toma por hijo. No estoy diciendo, hermano, y no quiero que se interprete que estoy fomentando el maltrato a los niños. Estoy tratando de fomentar en tu mente, en tu corazón, el cuidado exhaustivo que tus hijos necesitan. Eso es lo que quiero que te lleves. Que sepas que ellos requieren toda tu atención. Mamita, no te sientas frustrada porque eres la última coca del desierto y te tocó cuidar niños, limpiándoles el pañalito sucio. Esa es tu responsabilidad. Ellos tienen que ver en ti a Cristo. Tienen que ver reflejado en nosotros al Padre Celestial, amoroso, compasivo, misericordioso, perdonador y corregidor. Así es Dios, hermano. Dios no pasa por alto el pecado de nadie, ¿o sí? Tenemos que hacer reflejo de Él para con nuestros hijos. ¿Cierto o no? Hay que trabajar, hermano. Trabajemos por los chiquitos que están allá. Oremos por ellos. Vamos a cuidarlos, a instruirlos. No solamente la conducta externa, su corazón. Su corazón. Amén. Eterno Padre, te damos muchas gracias por todas tus bondades, por el amor manifestado hacia nosotros en la cruz del Calvario. Señor, así como tú eres un gran Padre que diste a tu Hijo Jesucristo y no lo escatimaste en ninguna forma por el rescate de nosotros, que así nosotros, Padre mío, podamos ser para con nuestros hijos. No escatimar nada, tiempo, esfuerzo, todo, Señor, por si acaso tú les concedes el arrepentimiento de sus pecados. Ayúdanos, Señor. Nos declaramos siervos inútiles, porque aún sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Padre Santo, dótanos de sabiduría, de fortaleza, de compasión, de humildad, para poder criar generaciones piadosas que te amen, te honren y te teman. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a sola gracia a ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Padre.